Muy buenas de nuevo, Pachi. Hola. Bueno, contigo vamos a ver el tema de cloud computing y con Amazon. Muchas gracias. Vale, pues hilando un poco con lo que comentaba Mika, ¿no? Tenemos todo el ecosistema de proveedores de cloud, donde un poco el objetivo, ¿vale? Es ofrecer recursos a los desarrolladores, aunque cada vez incluso más también a otro tipo de usuarios, pero bueno, inicialmente a desarrolladores o gente de operaciones, ¿no? Ofrecer recursos bajo demanda, ¿vale? Entonces, el objetivo es un poquito en lugar de tener que nosotros gestionar nuestros propios recursos, pues muchas veces el time to market, ¿no? Nos obliga pues a unos plazos bastante reducidos a la hora de desarrollar aplicaciones. Entonces el objetivo es empujar fuera un poquito, ¿no? Empujar al cloud, ¿vale? Todo aquello de lo que no nos está aportando valor directamente. Entonces, en este sentido, por ejemplo, la gestión de infraestructura es una cosa muy costosa, ¿de acuerdo? Entonces, muchas veces cuando desarrollamos aplicaciones, en realidad, no nos aporta nada el meternos a hacer configuración de la red para esa infraestructura, de máquinas o escalar máquinas o cosas de este estilo, ¿vale? De hecho, hay veces que ni siquiera sabemos a priori cuáles van a ser las necesidades de la aplicación. Entonces, en este sentido, los proveedores de recursos en la nube, los que nos permiten, entre otras cosas, es poder ir creciendo según lo vayamos necesitando. En este tipo de empresas, ya digo que nos ofrecen recursos bajo demanda, ¿vale? Entonces, bueno, aquí tenemos la página de Amazon AWS, de Amazon Web Services, donde un poco se nos presentan algunos de los recursos, ¿vale? que nos ofrece Amazon. Aquí, ¿vale? Se nos presentan algunas de las cosas, ¿no? que podemos delegar en Amazon. Por ejemplo, podemos delegar aspectos relacionados con la computación, que quizá esto sea una de las cosas ¿no? por las que Amazon Web Services es más conocido. ¿bien? Entonces tenemos servicios como, por ejemplo, el servicio de Amazon EC2, Elastic Cloud Computing, ¿vale? Por eso lo del 2, que básicamente es servidores virtuales en la nube, ¿vale? Entonces yo puedo pedir máquinas virtuales, igual un poco similar a cuando Mika os estaba enseñando a arrancar una máquina virtual en local, pero en lugar de tenerla en local, en la nube, ¿de acuerdo? Y yo puedo pedir tantas como quiera, ¿vale? En principio. Luego, si quiero realmente trabajar con ellas de manera como si fueran una única cosa, pues hacer balance de carga y tal, tengo que hacer algunas cosas adicionales, pero en principio lo que me proporciona este tipo de servicios es eso, que yo puedo ir pidiendo recursos según los voy necesitando, ¿vale? Y como veis, pues solo de computación tenemos un montón de recursos diferentes, ¿vale? Entonces puedo tener, por ejemplo, redes aisladas con VPC. Amazon incorpora también su propia tecnología para montar clústeres de contenedores, que es lo que llaman el EC2 Container Service, ¿vale? Que es este de aquí. Tiene su propio registro también para imágenes Docker, en lugar del Docker Hub que ha comentado así de pasada Mika, de forma que yo puedo tener mis imágenes Docker alojadas dentro de Amazon, securizadas, privadas, etcétera, ¿vale? Bueno, tengo toda una serie de servicios, por ejemplo, capacidad de escalado automático en base a métricas. Es decir, Amazon me proporciona también una forma bastante potente de poder medir cómo se está comportando mi aplicación y en base a eso disparar eventos. Por ejemplo, arrancar nuevas máquinas virtuales, ¿vale? Si veo que la carga está alcanzando cierto límite, lo cual se puede medir pues en términos de uso de la CPU, por ejemplo, pero podría haber otras métricas, pues yo puedo decidir añadir nuevas máquinas virtuales al clúster de máquinas virtuales que ya tengo. Y de la misma manera que me permite ser elástico aumentando la capacidad de soportar más carga, también me permite reducir esa capacidad, ¿vale? Según se reduce el uso de nuestra aplicación, por ejemplo. ¿Bien? Eso es crítico además porque en los proveedores de servicios en la nube estamos pagando por el uso que hacemos de esos servicios, ¿vale? Entonces, en general se paga o bien por minutos o bien por horas. En el caso de Amazon se factura por horas, por ejemplo. Entonces, nos interesa también que cuando esos picos de carga disminuyen, ¿vale? Pues reducir de nuevo, ¿vale? Lo que se denomina el grupo de autoescalado. Pero lo interesante es que esto se hace de forma automática, ¿vale? Entonces, o prácticamente automática. Yo puedo configurar unas reglas y en base a esas reglas, ¿vale? Mis recursos aumentan o disminuyen de capacidad, ¿vale? Amazon me proporciona también recursos de almacenamiento. Uno de los más conocidos probablemente sea Amazon S3, ¿vale? Que me proporciona un almacenamiento escalable en la nube.
Pero hay otros servicios de almacenamiento, Mika nombra el Amazon Elastic Block Storage, por ejemplo, ¿vale? También tenemos sistemas de ficheros elásticos, sistemas de almacenamiento para recursos que no van a ser accedidos habitualmente y que por lo tanto tienen un coste más bajo, ¿vale? A costa de que me cuesta un poquito más recuperar la información que hay ahí dentro, ¿vale? Y en general todo un conjunto de servicios, ¿vale? De almacenamiento que puedo ajustar a las necesidades de mi aplicación. Otra de las cosas que es muy interesante también de este tipo de proveedores es la capacidad de ofrecerme ciertos servicios gestionados por el propio proveedor. Por ejemplo, bases de datos. Habitualmente necesito una base de datos que me permita persistir los datos de mi aplicación. Bueno, pues las bases de datos manejadas en la nube, lo que me ofrecen es la posibilidad de que yo me pueda conectar a una base de datos que yo ni instalo, ni administro, ni me preocupo de las actualizaciones de seguridad críticas que puedan surgir. Todo eso me lo gestiona el proveedor de cloud, ¿vale? Y además yo puedo definir con bastante grado de detalle, ¿vale? Cuáles son esas políticas de seguridad, por ejemplo, que quiero que se apliquen a mi base de datos, ¿eh? Además, tengo posibilidad de hacer backups de la base de datos directamente en la nube, ¿vale? A un clic de botón, automatizar las copias de seguridad si quiero, una política de purgado de esas copias de seguridad, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, esta base de datos me permite abstraerme completamente de toda la configuración que es necesaria para poner a punto una base de datos para producción, que no es trivial, ¿vale? Hay administradores que se dedican específicamente a esto, ¿vale? A instalar y operar bases de datos. Entonces, todo ese trabajo nos lo quitamos de encima, ¿vale? Se lo delegamos a nuestro proveedor cloud, nosotros pagamos por el consumo que hacemos de eso y a cambio nos podemos centrar directamente en nuestra aplicación, ¿vale? Entonces, aquí, bueno, dentro del conjunto de bases de datos que me proporciona Amazon, pues tengo, por ejemplo, una base de datos relacional, ¿vale? Que es la base de datos Aurora de Amazon. Tengo bases de datos relacionales tipo MySQL, PostgreSQL, Oracle, SQL Server. O sea, tengo la gran mayoría de las bases de datos relacionales que podemos estar usando en el día a día están disponibles en Amazon, ¿vale? Además, el servicio de RDS es un servicio escalable. Es decir, estas bases de datos están pensadas para yo incluso poder establecer políticas de escalabilidad de las bases de datos, ¿vale? Montar un conjunto de réplicas en MySQL pues no es una cosa trivial, ¿vale? Pero me proporciona seguridad porque tengo los datos replicados. Bueno, pues ese tipo de cosas que no son triviales de gestionar y de administrar, se las puedo delegar al proveedor cloud, ¿eh? Y luego, ahora se utilizan también muchas veces las bases de datos no SQL, pues Amazon también me ofrece bases de datos no SQL gestionadas por el propio proveedor, ¿vale? Como es, por ejemplo, el caso de Amazon DynamoDB, ¿vale? Entonces, bueno, ya entraremos un poco más, entraremos más en detalle en el curso, ¿vale? Y veremos cómo utilizar bases de datos como las de Amazon RDS, ¿de acuerdo? Pero así un poco, porque veis, por ejemplo, Amazon RDS me permite tener bases de datos, ¿vale? De desarrollo, ¿vale? Utilizar una base de datos de desarrollo en la nube abierta hacia afuera, de forma que desde incluso mi propio entorno de desarrollo local, ¿vale? Yo puedo estar ejecutando mi aplicación contra la base de datos directamente alojada en Amazon. Exactamente igual que como voy a hacer cuando esté en producción, ¿vale? Porque en producción mis recursos van a estar en la nube, ¿bien? Entonces eso me permite acercarme lo más posible, ¿vale? Al entorno de producción sobre el cual yo realmente voy a estar funcionando. Pues como veis, hay un montón de servicios, ¿vale? Que me ofrece Amazon, ¿vale? Tenemos también redes de entrega tipo CDN, Content Delivery Networks, por ejemplo, balanceadores de carga, ¿vale? Y enrutadores para poder asociar nombres de dominio a nuestras aplicaciones y acceder a través de nuestro propio nombre de dominio a la aplicación, ¿vale? Y cada vez empiezan a surgir más herramientas, ¿vale? Que se cloudifican, por así decirlo, ¿vale? Que se ofrecen como servicios en la nube, ¿eh? Entonces, bueno, no voy a entrar en mucho más detalle. Durante el curso, pues, veremos un poquito más algunas otras herramientas dentro de Amazon, ¿vale? Un poco para que tengáis un saborcillo de cómo es esto de la computación en la nube, tengo aquí abierta la consola de administración de Amazon. Cualquiera se puede crear una cuenta en Amazon, ¿vale? Lo único que es un requisito imprescindible poner la tarjeta de crédito, pero te ofrecen un plan gratuito, ¿vale? Que es el Free Tier, ¿vale?
De forma que ciertos servicios, siempre que no excedamos un determinado uso, los podemos utilizar de manera gratuita, ¿vale? Pues es lo que se llama la capa gratuita de AWS o Free Tier, ¿vale? Que nos permite, pues eso, coger una experiencia práctica o, por ejemplo, en el contexto del curso, pues desarrollar las cosas que vayamos viendo durante el curso, ¿vale? Uno en su propia cuenta de Amazon, ¿vale? Entonces aquí esto incluye servicios que están disponibles durante 12 meses a partir de que nos inscribimos dentro de Amazon. Entonces lo único que hay que estar pendiente un poquito de cuando utilizamos un servicio en Amazon, si entra o no dentro de la capa gratuita. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, tenemos servicios de computación, ¿vale? Es decir, máquinas virtuales, por así decirlo, pues hasta 750 horas por mes de uso de instancias de tamaño T2 micro. Luego veremos que las máquinas virtuales tienen diferentes tamaños en función del número de CPUs, cantidad de memoria RAM, cantidad de disco duro, velocidad de transferencia por red, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en principio, si elegimos una instancia de tamaño T2 micro con un sistema operativo Linux, Red Hat o SUSE, ¿vale? Pues tenemos hasta 750 horas al mes gratuitas. Entonces, si arranco 10 máquinas virtuales, pues las puedo tener arrancadas 75 horas. Si arranco una, la puedo tener arrancada 750 horas. Entonces, en general, en nuestra experiencia en el uso de Amazon Web Services, este tipo de cantidades son más que suficientes para coger cierta soltura con los servicios que nos ofrece Amazon, ¿vale? O, por ejemplo, pues en Amazon S3 tenemos hasta 5 GB de almacenamiento, 20.000 solicitudes de tipo GET por HTTP, 2.000 solicitudes de tipo PUB, ¿vale? Para empujar objetos o ficheros al sistema de almacenamiento de Amazon. Pero es que incluso puedo utilizar la base de datos manejadas, es decir, puedo hacer cosas con Amazon RDS dentro de la capa gratuita, ¿vale? Tengo hasta 750 horas al mes de uso de la base de datos, ¿vale? Puedo crear una base de datos con hasta 20 gigas de almacenamiento, ¿vale? Y hasta 20 gigas para backups, es decir, que incluso puedo probar a configurar mis backups, a ver cuáles son las políticas que pueden ser más interesantes para backups, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, ya durante el curso iremos viendo que aquí todo está medido y mensurado y te ofrecen 10 millones de peticiones de entrada-salida dentro de la capa gratuita, ¿vale? Y eso está medido. Es decir, aquí se cobra en general por casi todo lo que puedas hacer, aunque es cierto que, bueno, las cantidades que se cobran, sobre todo para cuando uno está aprendiendo, pues realmente la mayoría de las cosas entran dentro de la capa estándar, ¿vale? Veremos también un poquito los precios que pueden tener los diferentes servicios cuando pasamos a producción, que es una cosa interesante también, medir cuánto me va a costar esto en producción, ¿de acuerdo? Porque eso es algo que hay que anticipar para no llevarse luego sorpresa, ¿eh? Y bueno, ofrecen servicios también para Internet of Things, ¿vale? Entonces, por ejemplo, hasta entrega de 250.000 mensajes. En el caso del el registro de imágenes Docker, por ejemplo, pues hasta 500 megas al mes de almacenamiento para imágenes Docker. Que esto antes no estaba en la capa gratuita, es una cosa que han añadido nuevo. Entonces, en general, podemos funcionar bastante bien solo con la capa gratuita, ¿vale? Entonces, para que tengamos una idea un poco de cómo es esto de gestionar recursos en la nube, ¿vale? Pues vamos a echar un vistacillo a lo que se llama la consola de AWS, ¿vale? La consola de AWS, bueno, el nombre, si somos desarrolladores, pues puede llevar un poco equívoco, no es que sea una consola, una shell, ¿vale? Ni mucho menos, sino que es simplemente desde donde gestionamos nuestros recursos de Amazon Web Services. La consola, pues, es esta página que tenéis aquí. Cuando yo me logueo dentro de AWS, básicamente me sale este dashboard y desde aquí puedo gestionar todos mis recursos. Entonces aquí me aparecen todos los recursos que yo puedo gestionar en la nube con Amazon, ¿vale? De hecho, por ejemplo, ahora cada vez es más habitual incluir incluso cosas relacionadas con inteligencia artificial, como red neuronal, machine learning, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a irnos a EC2, ¿vale? Que es desde donde gestionaríamos máquinas virtuales, ¿vale? En nuestra cuenta de Amazon AWS. Entonces, si entramos en EC2, ¿vale? Tenemos lo que llaman el dashboard de EC2, ¿de acuerdo? Y desde aquí yo puedo gestionar todas las instancias, ¿vale? O máquinas virtuales que yo tengo ejecutándose, ¿vale? En el cloud de Amazon. Una cosa muy importante cuando utilizamos un proveedor de cloud, ¿vale? Que a veces está un poquito escondido, no está del todo claro, ¿vale? Es en qué región estamos funcionando, ¿vale? Al final estamos trabajando con un proveedor de cloud que tiene centros de CPDs repartidos por todo el mundo, ¿vale? Entonces, aquí, por ejemplo, yo estoy gestionando recursos en Irlanda, ¿vale? Pero podría moverme a cualquier otra región del mundo y, por ejemplo,
¿vale? Gestionar recursos en Oregón. Entonces, si yo me posiciono en Oregón, a partir de este momento, todos los recursos que yo pida se me dan dentro del CPD que tenga Amazon en Oregón. ¿Vale? Esto es importante porque en general a mí me gustaría tener mis aplicaciones lo más cerca posibles de mis clientes. ¿Vale? Eso reduce latencias, etcétera, etcétera. ¿Eh? Entonces, yo puedo elegir, ¿vale?, el CPD que mejor se ajuste a las necesidades que yo tenga. Entonces, por ejemplo, en el caso de Europa, pues tenemos 3 centros de datos diferentes, Irlanda, Frankfurt y Londres, ¿vale? Entonces, si yo me posiciono en Irlanda, pues ahora todos los recursos que yo pida, ¿vale?, se van a crear en el CPD que tiene Amazon en Irlanda. Oye, te interrumpo para hacer unas preguntas sobre el tema de la capa gratuita. Nos preguntan si se puede ver los costos, lógicamente, de una aplicación una vez pasamos a producción a través de este panel de control. Lo que te proporciona Amazon es una calculadora. Amazon tiene una calculadora que nos permite calcular cuánto estimamos que nos podría costar, ¿vale?, nuestra aplicación en producción en función de los recursos que vamos a consumir. Hay algunos recursos que tienen coste fijo, ¿vale?, que los sabemos, pues mi aplicación requiere de una máquina virtual donde está ejecutando la aplicación, una máquina virtual para la base de datos, que además voy a utilizar RDS, pero luego hay otros costes que pueden ser variables, ¿vale? Es decir, el consumo de red, por ejemplo, pues dependerá del consumo que tenga realmente, del tráfico que tenga realmente nuestra aplicación, ¿vale? En general, Amazon, por ejemplo, te cobra todo lo que sea entrar y salir de la red de Amazon, ¿vale? Eso se tarifica, pero también te cobra, por ejemplo, si tú tienes tu aplicación replicada en diferentes regiones geográficas, ¿vale? Tienes tu aplicación replicada en Irlanda porque tienes clientes en Europa, ¿vale? Y en Brasil porque tienes clientes en Sudamérica. Bueno, pues la transferencia de datos entre las regiones de Europa y Brasil, eso también se cobra, ¿vale? Entonces, eso hay veces que no es tan fácil de medir, pero bueno, en general tú puedes hacer una estimación y con la calculadora de Amazon, ¿vale?, tú puedes ir estimando cuánto te va a costar mensualmente la gestión de todos esos recursos, ¿vale? De acuerdo. Y luego hay una manera de visualizar, incluso en tiempo real, que eso te lo agrego yo, el tema de lo que estás consumiendo. Sí, mirad, por ejemplo, si venimos aquí a CloudWatch, ¿vale? Aquí tenemos aquí están los servicios de billing, ¿de acuerdo? Y en concreto, tú puedes establecer alarmas cuando se superan ciertos umbrales, ¿vale? Entonces, lo que pasa es que tengo que cambiar, esto solo se puede hacer desde la región de North Virginia, ¿vale? Entonces tengo que cambiar aquí, a esta región. Y yo tengo, por ejemplo, configurado una alarma, ¿vale? Que es esta de aquí, ¿de acuerdo? Que básicamente me dice, a ver, eh, me manda un mensaje si en un periodo de 8 horas se supera, ¿vale?, cierto consumo, ¿vale?, de cierto coste. Entonces, si estoy durante 8 horas superando un cierto coste, me manda una alarma, ¿vale? Pero yo, por ejemplo, en ocasiones, incluso en la cuenta personal, ¿vale?, que donde a veces hago pruebas, lo que hago es poner alarmas directamente si supera a lo mejor pues un céntimo de euro, ¿vale?, o un céntimo de dólar. ¿De acuerdo? Entonces te llega una alarma en el momento que superas esa cantidad, o incluso 0 céntimos, ¿de acuerdo? De forma que dices, uy, igual me he salido de la free ayer y estoy utilizando cosas que no están en la capa gratuita. ¿De acuerdo? Entonces puedes establecer ese tipo de alarmas y entonces Amazon te avisa rápidamente en cuanto que superas el límite, ¿vale? En lo que se refiere a las métricas, bueno, lo que es el billing no lo puedes ver, o por lo menos no lo podías ver en tiempo real, ¿vale? Es decir, tardaba un tiempo en actualizarse exactamente la facturación en curso, la facturación del mes en curso, pero tú lo que sí puedes hacer es extraer métricas, ¿vale?, de las propias máquinas virtuales de forma que sepas cuántas horas llevan encendidas y este tipo de cosas, ¿vale? Y a partir de ahí puedes establecer los costos, ¿vale?, de la infraestructura. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, bueno, volviendo un poquito, por ejemplo, al servicio de EC2, bueno, esto, CloudWatch, lo veremos de hecho en el curso, ¿vale? Y veremos que además me proporciona servicios muy interesantes, por ejemplo, para lo que se llama Log Ingestion, que es básicamente recoger los logs de las aplicaciones, ¿vale? Y poder visualizarlos de una manera organizada, ¿vale? En un sitio, digamos, centralizado. Entonces, eso es un servicio también que nos proporciona AWS. Entonces, si venimos aquí al servicio de Cloud Computing, ¿vale?, de Elastic Cloud Computing. Bueno, aquí estoy situado en Virginia, ¿vale? Pero puedo venir, bueno, me voy a venir a Frankfurt, por ejemplo.
¿vale? Básicamente algún sitio donde no tenga recursos, ¿vale? Pues aquí tengo los diferentes recursos que puedo manejar dentro del dashboard de C2, iremos viéndolos, ¿vale? Durante el curso, pero básicamente aquí en instancias es desde donde yo gestiono mis máquinas virtuales, ¿vale? Entonces, la principal aportación de un proveedor cloud, ¿vale? Básicamente, por así decirlo, este botón de Launch Instance, ¿vale? Es decir, tú quieres una máquina, vamos a crear una máquina virtual, ¿vale? Entonces, una vez que le doy al botón de Launch Instance, lo primero que tengo que decidir es qué imagen a partir de qué imagen quiero arrancar esa máquina virtual. Esto es parecido a las imágenes Docker, ¿vale? Es decir, en qué imagen me quiero basar. Entonces, aquí tengo imágenes que entran dentro de la capa gratuita y otras que no. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí, podría elegir una imagen Ubuntu Server 16.04 que entra dentro de la capa gratuita, ¿vale? Todo lo que nos aparece aquí, Free Tier Eligible, ¿vale? Son cosas que yo puedo ejecutar dentro de la capa gratuita y siempre que no me exceda el número de horas, por supuesto, ¿vale? Pues no se me cobra. Pero ya digo que incluso en el curso veremos cómo establecer alarmas para que, bueno, si utilicé vuestra cuenta personal, pues podéis establecer alarmas de billing, etc. Entonces, si yo selecciono aquí esta máquina virtual, ¿vale? Después lo que se me pregunta es, vale, y bueno, esa imagen, perdona, es, vale, ¿en qué tamaño de máquina quieres ejecutar esa imagen? ¿Qué tipo de máquina necesitas? Entonces aquí tenemos una máquina, por ejemplo, que es la T2 Nano, ¿vale? Esta máquina tiene una CPU, ¿vale? Medio giga de memoria, ¿vale? Y bueno, pues la capacidad de la red pues es de baja a moderada, ¿vale? Esta no entraría dentro de la capa gratuita. Luego tengo la T2 Micro, esta sí entra dentro de la capa gratuita, ¿vale? Lo indica aquí. Tiene una CPU, 1 GB de memoria, ¿vale? Esto de hecho lo han subido, no sé en qué momento, porque eran 750 gigas hace un par de años, una cosa así, ¿vale? Ahora ya van con 1 GB de memoria. Entonces, este tipo de máquina, por ejemplo, que entra dentro de la capa gratuita, puede ejecutar perfectamente, pues, una aplicación Java, ¿vale? Sin ningún problema. Entonces, podemos utilizar este tipo de máquinas virtuales para hacer pruebas con nuestras aplicaciones, ¿vale? Y empezar un poquito a aprender cómo es esto de desplegar nuestra aplicación en la nube. Pero luego yo puedo ir pidiendo máquinas según la capacidad que yo necesite. La T2X Large, por ejemplo, tiene 8 CPUs y 32 GB de RAM, ¿vale? Hombre, esto para una aplicación, salvo que sea una aplicación de uso intensivo de CPU o de data o de algo relacionado con Big Data, pues es un poco exagerado. Pero, por ejemplo, sí que es una máquina pues que puede ser necesaria para una base de datos, ¿de acuerdo? Porque, ojo, yo puedo dejar que Amazon me gestione la base de datos o también la puedo instalar yo directamente sobre la máquina virtual y gestionarla yo, ¿vale? Solo que las máquinas virtuales me las da Amazon en lugar de tener yo que, por así decirlo, alquilarlas en un CPD. Vamos a ir un poquito paso a paso, no voy a entrar en mucho detalle en cada pestaña, pero para que veáis un poquito cómo se configuraría, ¿vale? Una máquina virtual, ¿vale? Paso por paso. Una vez que hemos elegido el tamaño de máquina virtual, que yo he dejado el de T2 Micro, que entra en la capa gratuita, ¿vale? Puedo decidir cuántas de estas máquinas virtuales quiero lanzar. Yo voy a lanzar una, pero podría lanzar varias y las podría lanzar incluso en un grupo de autoescalado, ¿vale? Si las lanzo dentro de un grupo de autoescalado, luego puedo establecer métricas a partir de las cuales Amazon me escala ese grupo, es decir, me arranca nuevas máquinas virtuales o me las paga, ¿bien? Obviamente, ya hablaremos de esto también, nuestra aplicación tiene que estar preparada para soportar eso, ¿vale? Para soportar el que se añadan nuevas máquinas virtuales, ¿vale? Y el que se quiten máquinas virtuales del grupo. No voy a entrar en mucho más detalle por aquí. Básicamente se crea una red privada para la máquina virtual. Yo podría tener una red privada compartida entre varias máquinas virtuales para que se puedan ver entre ellas, ¿vale? Y bueno, ya hay ciertas políticas sobre pues qué sucede cuando yo paro la máquina virtual. Si simplemente se para la máquina o si además de pararse la máquina se elimina, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, vamos a seguir avanzando. Lo siguiente que puedo configurar yo es el almacenamiento, ¿de acuerdo? Entonces, por defecto, pues me pone Amazon un disco duro de 8 gigas, que ya por defecto es SSD, ¿vale? Y esto está dentro de la capa gratuita, pero yo podría elegir pues cualquier tamaño de disco duro que necesitara, ¿vale? Entonces le podría poner 80 gigas o incluso puedo añadir discos duros adicionales, ¿vale? De forma que pueda tener un disco duro que luego en un momento dado, si se me muere la máquina, se lo pueda enganchar, ¿vale? A otra máquina virtual con los datos, ¿bien? De forma que tengo el sistema operativo por un lado y los datos por otro, ¿vale? Esos discos duros pueden ser persistentes más allá de la máquina virtual.
Eso pues lo podemos hacer añadiendo nuevos volúmenes de datos. Y luego, una cosa interesante es que puedo añadir etiquetas, ¿vale? O tags a las imágenes. Esto es útil cuando empezamos a tener un volumen grande de máquinas virtuales y quiero distinguir las que son web servers, por ejemplo, de las que son databases. Entonces, ya ahora veremos que al final lo que tengo es una lista de máquinas virtuales, ¿vale? Si no pongo un poco de orden ahí, pues es un poco complicado saber qué máquina virtual hace qué cosa. Entonces, aquí puedo establecer etiquetas, ¿vale? Las que yo quiera. Entonces, por ejemplo, podría tener una etiqueta role, ¿vale? Y que en este caso, pues, a esta máquina virtual le voy a poner el role web server. Y luego, por último, tenemos que configurar lo que se denomina un grupo de seguridad para la instancia, ¿vale? Para la máquina virtual. El grupo de seguridad, básicamente, por así decirlo, es como un envoltorio alrededor de la instancia que lo que nos proporciona es aislamiento. Es parecido al contexto de contenedor, pero a nivel de red, ¿vale? Entonces, lo que hace Amazon es que cada instancia tiene un grupo de seguridad asociado, ¿vale? Y es en el grupo de seguridad donde yo digo de qué maneras podemos acceder a la instancia. Entonces, por defecto, el grupo de seguridad que nos propone Amazon solo permite hacer una cosa contra esa instancia o máquina virtual, que es conectarnos por SSH a través del puerto 22, ¿vale? Es el único puerto que el grupo de seguridad tiene abierto por defecto, ¿vale? Evidentemente, si yo lo que tengo aquí es una máquina virtual que va a tener alojado un servidor web, es posible que necesite añadir una nueva regla, ¿vale? De tipo HTTP, por ejemplo, ¿vale? ¿De acuerdo? De forma que le estoy diciendo a Amazon, oye, en este grupo de seguridad, ábreme también el puerto 80, porque voy a querer hacer petición HTTP, ¿vale? A esta máquina virtual, porque dentro de la máquina virtual voy a tener un servidor web corriendo, ¿eh? Además, yo puedo definir con un grado muy fino, ¿vale? Quién se puede conectar a la máquina virtual, ¿vale? Aquí estoy utilizando CIDR, ¿vale? Hablaremos de ello también en el curso, para decirle a Amazon que me deje conectarme a esta máquina desde cualquier parte del mundo, desde cualquier otra máquina, ¿eh? Pero yo podría limitar esto, por ejemplo, a exclusivamente mi IP, ¿vale? O un conjunto de IPs, por ejemplo, que son las de mi organización, ¿vale? Y veremos, o sea, incluso yo puedo montar redes privadas virtuales entre mi organización y mis máquinas en Amazon, ¿vale? Y bueno, y finalmente, pues simplemente revisamos un poco la configuración, ¿vale? Para ver, por ejemplo, que no nos hemos salido del free tier, ¿de acuerdo? Y si estamos de acuerdo, aquí salen algunos warnings, ¿vale? Porque básicamente estamos permitiendo que cualquiera, desde cualquier parte del mundo, acceda al puerto 80 y al puerto 22 de esta máquina virtual, ¿vale? Cuando lanzamos la máquina virtual, solo me voy a poder conectar a ella de una manera, por SSH, ¿vale? Y para conectarme por SSH solo lo voy a poder hacer de una manera, a través del mecanismo de clave pública, clave privada. Entonces, le tengo que decir a Amazon cuál es la clave pública que Amazon tiene que inyectar en la máquina para que después yo desde mi portátil, ¿vale?, pueda acceder por SSH a esa máquina utilizando mi clave privada, ¿de acuerdo? Hablaremos también de cómo generar estos pares de claves, ¿vale? Pero es un mecanismo de seguridad, ¿vale?, que me proporciona Amazon. Hay otros proveedores de cloud, como por ejemplo Azure, que me permiten también acceder a través de usuario y password, ¿vale? Es más inseguro, se considera más inseguro, ¿vale? Pero en el caso de Azure, el proveedor de cloud de Microsoft, ¿vale?, pues este tipo de cosas se permiten, ¿vale? En Amazon no, necesito disponer de un par de claves, además las toca haber dado de alta por adelantado, ¿eh? Entonces, en mi caso, bueno, aquí además tengo un problema, es que no se encuentran pares de claves porque cada par de claves va asociado a una región geográfica. Entonces, lo que voy a hacer es que voy a meterme en la consola, ¿vale? Y voy a añadir la clave que tengo añadida ya en la región de Irlanda, la voy a añadir en Frankfurt, que es donde estoy actualmente, ¿vale? Porque todos los recursos en general van por región. Entonces, me vengo aquí a pares de claves, importar un par de claves, selecciono el archivo, selecciono la clave pública, importo la clave pública, ¿vale? Esta clave pública, cuando Amazon arranca una máquina virtual, la inyecta dentro de la máquina virtual, ¿de acuerdo? De forma que yo pueda hacer SSH, ¿vale?,
con el usuario Ubuntu, porque arranco una imagen Ubuntu, ¿vale? Y con mi clave privada. Entonces, ya tengo aquí la clave importada, o sea que no sé. Ahora, me la selecciono aquí, ¿de acuerdo? Le tengo que decir que sí, que seguro que tengo la clave privada, porque si no, no podría acceder a la instancia, ¿vale? Y pasa una cosa, en el momento en que arranque la instancia, ya me han cobrado una hora, porque Amazon me cobra por horas, ¿de acuerdo? Aquí no, porque estoy utilizando la capa gratuita, ¿bien? Pero en el momento en que yo arranque la instancia, me cobran una hora. Por lo tanto, Amazon se asegura o quiere que yo esté absolutamente seguro de que tengo la clave privada, ¿vale?, asociada a esa clave pública para poder acceder a la máquina virtual una vez que la arranque. Entonces, le vamos a lanzar la máquina virtual, ¿vale? Pues Amazon se pone a lanzar la instancia, ¿vale? Aquí tengo un link directamente a la instancia, pero en lugar de ir directamente a la instancia, vamos a volver al dashboard de C2, ¿vale? Entonces, si venimos aquí a Instances, ¿vale? Aquí está mi instancia, ¿de acuerdo? Bueno, pone estado running, pero en realidad, ¿de acuerdo?, todavía está inicializando la máquina virtual, ¿de acuerdo? Es decir, la máquina virtual todavía no está operativa, pero hay algunas cosas que ya tenemos, ¿vale? Aquí abajo me aparece una descripción de algunos detalles de la máquina virtual, ¿vale? Pues es una máquina, una instancia tipo T2 micro, efectivamente, ¿vale? La zona de disponibilidad donde se está ejecutando esta máquina, ¿vale? EU central representa Frankfurt, ¿vale? Hay ciertos códigos que ya veremos, ¿vale?, que representan las diferentes zonas geográficas, ¿vale? Y luego cada zona geográfica tiene 3 zonas de disponibilidad, ¿de acuerdo? De forma que si yo quiero desplegar mis servicios en Frankfurt, ¿vale?, los pueda desplegar con tolerancia a fallos. ¿Cómo lo hago? Desplegando mi aplicación tanto en una zona en al menos 2 zonas de disponibilidad dentro de Frankfurt. Entonces, por eso cada región tiene 3 zonas de disponibilidad, ¿vale? Normalmente se denominan 1A, 1B y 1C, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, como yo no he especificado nada, pues me ha puesto la máquina virtual en la zona de disponibilidad 1B. ¿Qué pasa? Que a veces los servicios de Amazon son falibles, como todo en el mundo, ¿vale? Entonces, hay veces que ciertas zonas de disponibilidad sufren problemas. Si yo tengo mi aplicación en varias zonas de disponibilidad dentro de la misma región, ¿vale?, pues hay menos probabilidades de que yo sufra esos problemas, porque si falla una zona de disponibilidad, puedo seguir operando con la réplica que tengo de mi aplicación en la otra zona de disponibilidad. Bueno, el grupo de seguridad, por ejemplo, que tengo configurado para la instancia. En este grupo de seguridad es donde hemos abierto el puerto 80, además del puerto 22, ¿vale? ID de la imagen que ha utilizado Amazon para arrancar esta máquina virtual. Pero sobre todo aquí, por ejemplo, lo interesante es que Amazon nos ha asignado una IP pública y un nombre de dominio. Este es el nombre de dominio y esta es la IP pública que yo puedo utilizar para conectarme a esta máquina, ¿vale? Entonces, yo puedo utilizar mi clave privada para hacer SSH en remoto a esta máquina virtual. Vamos a verlo. Voy a copiar la IP pública, ¿vale? Tengo aquí una consola abierta, ¿vale? Aquí tengo mi clave privada, entonces voy a utilizar mi clave privada para acceder a esta máquina. El nombre de usuario, como es una máquina Ubuntu, el nombre de usuario es Ubuntu, ¿vale? Por ejemplo, si hubiera escogido una imagen de tipo Linux de Amazon, el nombre de usuario es EC2-user, ¿vale? Entonces, bueno, pues este tipo de cosas hay que saberlo, ¿vale?, para poder acceder a la máquina. Entonces, voy a pegar la IP de la máquina y voy a intentar acceder a ella, ¿vale? Tengo que confirmar que confío en la máquina. Bien, ya estoy dentro de la máquina virtual. Esta es la máquina virtual que hay dentro de la red de Amazon, ¿de acuerdo? Esto que tenemos aquí es el nombre que ha asignado Amazon a la máquina virtual y esto que tenemos aquí, ¿vale?, es la IP privada que tiene esta máquina virtual dentro de la red privada que tenemos en Amazon, ¿vale? Entonces, si yo monto un grupo de autoescalado, por ejemplo, todas las máquinas dentro de ese grupo de autoescalado, ¿vale?, comparten la misma subred, ¿vale?, y por lo tanto se pueden ver unas con otras, ¿vale? Esto es interesante, por ejemplo, para montar cachés distribuidas para la sesión, ¿vale?, de forma que el balanceo de carga realmente pueda funcionar con independencia, ¿vale?, en cuál de las aplicaciones yo me logué, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, aquí estoy dentro de la máquina, ¿vale? Y aquí en principio podría instalar todo el software que yo necesitaba, ¿vale? Entonces, esto es una máquina de Ubuntu, por lo tanto, tengo que utilizar comandos de Ubuntu, ¿vale?
Lo primero que hay que hacer siempre cuando estamos dentro de una máquina virtual es actualizar la lista de paquetes porque puede haber cambiado, ¿vale? Una cosa interesante respecto a las máquinas virtuales es que las imágenes están pensadas con cuidado, ¿vale? En el sentido de que, por ejemplo, los paquetes de Ubuntu, ¿vale? Los paquetes estándar de Ubuntu se descargan directamente de la misma región geográfica. ¿Recordáis que decíamos que la transferencia de datos entre diferentes regiones geográficas se cobraba? Y hacia afuera y hacia adentro de Amazon se cobraba. Bueno, pues si yo instalo un paquete, ¿vale? Estándar de Ubuntu, normalmente lo voy a poder descargar, si es un paquete estándar, ¿vale? Directamente de la misma región geográfica donde yo estoy, ¿vale? En este caso, EU Central 1. ¿ya? Con lo cual, instalar ese paquete es gratuito, ¿vale? No me cuesta transferencia de datos, ¿vale? No me lo van a cobrar. Si yo añado paquetes adicionales, por ejemplo, paquetes que instale desde este dominio, ¿vale? Esa transferencia de datos sí que se me va a cobrar, ¿vale? Porque son paquetes que vienen desde fuera de la red de Amazon. ¿Vale? Entonces, una vez que yo estoy dentro de la máquina virtual, pues ya lo que tengo que hacer es preparar la máquina virtual para lo que sea que voy a hacer con ella. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, podría instalar un Nginx. ¿Vale? No debo tenerlos, no tengo listo. Un Apache 2. Ahí está, un Apache no para. Sí, se me ha olvidado el install, ¿vale? Muy bien. Oye, te hago algunas preguntillas por aquí que nos Sí, han ido adelante. apareciendo. Bien, vamos a ver una aquí reciente. ¿Qué conexión a internet de bajada y de subida tienen las máquinas virtuales de Amazon? Pues eso depende de la instancia, del tipo de instancia que tú elijas, ¿vale? Hay instancias con mejor capacidad de red y hay instancias con peor capacidad de red. Cuanto más potente sea la instancia, mejor enlace de red tiene, mejor calidad de entrada de flujo de datos tiene, ¿vale? Mejor bandwidth, ¿de acuerdo? Entonces, eso es como todo, es en función de lo que quieras pagar, ¿vale? Muy bien. Entonces, puedes elegir máquinas virtuales, ¿vale? Con ancho de banda dedicado, ¿vale? Si necesitas grandes transferencias de datos, ¿bien? Lo que pasa es que si tienes grandes transferencias de datos, quizá te interesa ir a otro modelo, más tipo CDN, ¿vale? Que también te lo puede ofrecer Amazon, ¿de acuerdo? Muy bien. ¿Qué tal la latencia? Nos preguntan por aquí. Pues la latencia, muy bien, siempre que estés conectado a una región geográfica que esté cercana a ti, ¿vale? Evidentemente, si yo esta máquina virtual lo arranco en Oregón, pues tengo que cruzar el Atlántico, ¿vale? Entonces las latencias empiezan a multiplicarse a veces hasta por 8 o por 10, ¿vale? Entonces hay que tener un poquito de cuidado con eso. Por eso es interesante que los clientes tengan la aplicación en una región geográfica cercana a ellos, ¿vale? No tiene sentido. Si voy a vender al sudeste asiático, ¿vale? Que tenga mis servicios desplegados en Irlanda, ¿de acuerdo? Porque Claro. evidentemente ellos van a una latencia bastante grande. Si apagas la máquina, ¿te siguen cobrando? No, si apagas la máquina no te cobran, a menos que hay ciertas cosas que puedes querer tener retenidas aunque apagues las máquinas. Por ejemplo, la IP. En principio, si tú apagas la máquina, ¿vale? Pierdes la IP, ¿de acuerdo? Pero si tú quieres tener una IP fija asociada a la máquina y poder apagarla sin perder la IP, entonces esa IP la tienes reservada y la tienes que pagar, ¿vale? Entonces, depende de qué recursos se queden asociados cuando se apaga la máquina. Por eso ya veremos en el curso que la política de shutdown de la máquina, ¿vale? La puedo modificar en base a lo que yo quiera. Quiero que cuando se apague la máquina se conserve la IP o que no se conserve la IP o que directamente me elimines todo, incluyendo el disco duro, ¿vale? Este tipo de cosas se pueden configurar. En el curso veremos la configuración de clusters, o sea, varias máquinas unidas y el tema del balanceo de carga. Sí, lo veremos. De hecho, Amazon me proporciona directamente también incluso clusters de máquinas específicamente pensadas, ¿vale? Para ejecutar contenedores Docker, ¿vale? Entonces es una parte que también vamos a ver dentro del curso. Muy bien. ¿Se podrían utilizar máquinas con el sistema operativo en español? ¿Con la imagen del sistema operativo en español? Con la imagen del sistema operativo, bueno, tú la máquina es una máquina que puedes configurar como tú quieras.
Entonces, tú instalas los paquetes de lenguaje en español, ¿de acuerdo? Y configuras el idioma en español, ¿vale? Y la máquina la utilizas, ¿vale? Con todo lo que puedas ajustar el sistema operativo, ¿vale? Para que te muestre cosas en español. Hay que tener en cuenta que al final estos son servidores. Entonces, la interfaz del servidor básicamente es una shell, ¿vale? No hay mucho más allá. Entonces, hay poco que internacionalizar ahí, ¿vale? Ujú. Esta quizás sea un poco más larga de responder. ¿Qué ventajas, aparte de la escalabilidad, tendría colocar mi aplicación en un servidor en la nube frente a un servidor dedicado? La ventaja de tenerlo en la nube, ¿vale? Bueno, depende de lo que entendamos por servidor dedicado, ¿vale? Puede ser un servidor dedicado que operas tú, entonces las ventajas evidentemente es olvidarte de la gestión del servidor, ¿de acuerdo? Que siempre es un dolor de cabeza, se estropean los discos, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero incluso en determinados entornos de hosting donde te ofrecen un servidor dedicado que tú gestionas, aquí la ventaja es la volatilidad, por así decirlo, de los recursos. Es decir, que en cualquier momento yo necesito una máquina más grande y me voy a una máquina más grande, ¿vale? No hay ningún problema, ¿vale? Algunas instancias incluso se pueden redimensionar directamente, ¿vale? Cuando tú contratas un servidor dedicado, ¿vale? Pues tienes la capacidad que tiene el servidor y si quieres otra cosa tienes que contratar otra cosa, ¿vale? Aquí no, aquí se te paga, es un modelo de pay per use, ¿vale? Pagas por lo que usas. Entonces, si quieres migrar a una máquina más grande, arrancas una máquina más grande, migras tu servicio, apagas la antigua y a correr, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es muchísimo más flexible, ¿vale? Además, bueno, hay alguna herramienta de la que no hemos hablado que es muy importante dentro de Amazon, ¿vale? Que es lo que se llama el Elastic Cloud Formation, que es básicamente una forma de definir infraestructura, ¿vale? A través de una especificación que puede ser un ficherito JSON, ¿vale? Que le dice a Amazon cuáles son los recursos que tiene que preparar para nuestra aplicación. Entonces, si yo tengo un script de CloudFormation preparado, ¿vale? Eso lo puede consumir Amazon para levantarme toda la infraestructura en un momento, ¿vale? Y toda la infraestructura es redes, máquinas virtuales, grupos de seguridad, puertos que hay que abrir, grupo de autoescalado, balanceadores de carga, cualquier cosa que tenga Amazon se puede configurar con Elastic Cloud Formation. Entonces, tú puedes tener tu scriptillo, ¿vale? Que te permita desplegar tu aplicación rápidamente, bueno, lo que tarde en crear los recursos, ¿vale? Pero ya tienes exactamente todos los recursos que necesitas especificados en un formato, ¿vale? Que Amazon entiende. ¿De acuerdo? Qué potente eso. Luego Sí. la interfaz, por ejemplo, en el caso de las máquinas Windows, te preguntan si podría ser gráfica. Yo sé que en Azure sí que te lo permite. Azure vamos a verlo también en el curso, pero Amazon, Eh, sí, sí, la interfaz puede ser gráfica también con el servicio este de nativo de Microsoft, ¿vale? Entonces, yo creo que eso no hay problema. y luego, bueno, si vamos a ver en el curso instalar a trabajar con Docker en producción, clúster, balanceo de carga con proveedores que no sean Amazon, Google o Microsoft. Bueno, eso quizás es una cuestión más paramédica, pero vamos, sí, en principio la idea es ver en el curso Kubernetes, por ejemplo, ¿vale? Bueno, lo que pasa es que, claro, Kubernetes tú te lo administras, o sea, si quieres Kubernetes, tú te instalas Kubernetes, ¿vale? Entonces, si no quieres usar ni Amazon ni Azure, por ejemplo, pues entonces estamos hablando poco más o menos que de gestionar tú tu propia infraestructura en Docker, ¿vale? Entonces, en ese sentido, en el curso vamos a ver, por ejemplo, Kubernetes. Y Swarm también, que Y Swarm también, por supuesto. muy bien. Bueno, ¿qué te parece? No sé si tenías alguna otra cosa que quisieras mostrar que sea clave para terminar así, cerrar tu parte del cloud. No, bueno, quizá simplemente, ¿no? Pues para que veamos un poquito, ¿vale? Tengo el puerto abierto, pues hemos instalado un servidor Apache, ¿vale? Y este es el resultado, ¿de acuerdo? Me he metido en la máquina virtual por SSH, he instalado un Apache, en el grupo de seguridad había abierto el puerto 80, ¿vale? Entonces tengo un Apache que puedo ver desde fuera, ¿vale? Yo desde mi navegador me conecto a la IP de la máquina, ¿vale? Y estoy viendo la página principal que me pone por defecto el servidor Apache, ¿vale? Cuando lo instalo. ¿De acuerdo? Entonces, un poco esto por cerrar, no por cerrar el ejemplo, ¿vale? De Claro, cómo arrancar una máquina virtual, instalar software en ella, ¿vale? Y acceder a esa máquina virtual desde fuera. pues fantástico, sí, efectivamente hacía falta este último detalle. Bueno, nos preguntan el tema de la licencia para un Windows, que si es un Linux, pues queda claro que tú puedes levantar una máquina Windows, digo, perdón, Linux, pero si es Windows,
te Y tienes que cobran un instalarte. extra por, Ajá, te cobran un extra por la licencia, ¿vale? Cuestan más las máquinas Windows porque hay que pagar la licencia, ¿vale? ajá. ¿Y en Azure es Entonces, igual? eso es un ¿O modelo en Azure que por yo he ser negociado Microsoft con te la Microsoft, ahorras? ¿vale? ¿Eh? ¿En Azure por ser Microsoft te ahorras ese plus por ser máquina Windows? Pues en Azure no estoy seguro si los precios son iguales independientemente de la máquina, la verdad. Tendría que mirarlo, tendría Vale, que bueno, mirarlo. bueno, Porque yo uso sobre todo máquinas Linux en Azure, pero máquinas Windows no, entonces no estoy seguro de si acuerdo. es el mismo precio. Muy bien, pues muy bien. Muchas gracias, Pachi. Vamos ahora a hacer un resumen un poco de, si quieres, de los motivos, ya con Micael de nuevo, Venga. que por los cuales pues toda esta información y todo este tema de la nube, el cloud computing, de la virtualización, es básico y es esencial en el día de hoy, porque claro, aparte de las ventajas de crear servidores y de crear infraestructura, de poder a lo mejor desarrollar sobre esa infraestructura sin tener instalada en tu máquina, pues obviamente hay en el fondo una serie de ventajas que te ayudan pues en muchos procesos, tanto el desarrollo como despliegue de aplicaciones, etcétera. Entonces, si queréis, lo podemos ver a lo mejor con vista un poco al contenido del curso, cómo se ha organizado y por qué son tan importantes estos servicios que vamos a ver durante las clases. Si quieres, Micael, empiezo yo, Pachi, y venga. ahora continúas tú. A ver, la parte de desarrollo fundamentalmente lo que te permite es la independencia de la máquina de desarrollo. O sea, tú tienes una máquina de desarrollo con unas dependencias, con unas versiones de base de datos, etcétera, y si quieres probar otras versiones, pues ya tienes que estar cambiando, no cambiando, etcétera, ¿no? Entonces, el uso de la virtualización en general y en particular de los contenedores como una nueva tecnología que pretende suplir la virtualización, te permite flexibilidad e independencia. También hay otra cosa, también te permite que varios desarrolladores tengan exactamente la misma máquina, que hay veces que es difícil de conseguir porque cada uno tiene ligeras variaciones que causan muchos problemas. También con el entorno de integración continua, con el sistema que se va a encargar de ejecutar los test, ¿no? Que el hecho de poder empaquetar tu aplicación con todas sus dependencias para que sea verificada tal cual dentro de ese servicio de integración continua facilita mucho aquellos problemas que salen en mi máquina y no en el entorno de integración continua, o lo que es más habitual al revés, ¿no? Que mi máquina funciona y allí da error, ¿no? Entonces, como herramienta a ojos del desarrollador facilita mucho y desde el punto de vista de despliegue, pues Pachi cuenta un poco más si quieres la parte de cloud, las ventajas que aportan. Sí, una de las ventajas del cloud también es la automatización, por ejemplo, a través del Elastic Cloud Formation, del que hablábamos antes, ¿vale? Entonces, la ventaja del cloud es sobre todo poder adaptarte a tus necesidades, ¿de acuerdo? Es decir, eh, con unos precios relativamente ajustados, ¿vale? Tú puedes empezar a tener tu aplicación funcionando y según vas viendo las necesidades de tu aplicación, te puedes ir adaptando sin moverte de donde estás, ¿vale? Simplemente vas creciendo, vas solicitando recursos, ¿vale? Pero además todo este proceso puede estar automatizado, ¿vale? Hasta donde quieras, ¿vale? Puedes empezar simplemente a hacer un despliegue en una única máquina virtual o puedes acabar haciendo un despliegue en un grupo de autoescalado que en base a determinadas métricas es capaz de hacer tus máquinas elásticas en función de la carga, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces, en este sentido, ¿vale? La idea es que un proveedor cloud nos va a proporcionar una velocidad de llegar al mercado que si nosotros tuviéramos que operar esa infraestructura no tendríamos. ¿De acuerdo? Porque yo me puedo olvidar de muchas cosas. ¿Vale? Cada vez además se está tendiendo más a que estos proveedores de cloud sean capaces de gestionar todavía más cosas. Nosotros hemos visto cómo administrar una máquina virtual, ¿de acuerdo? A mano, haciendo por SSH la máquina, pero veremos cómo yo puedo solicitar una base de datos y no preocuparme en absoluto de cómo se instala esa base de datos, de cómo se hacen backups de esa base de datos, ni de cómo se aplican parches de seguridad a esa base de datos. ¿De acuerdo? Entonces, en este sentido, lo que me permite es focalizarme en lo que realmente me aporta valor. Y cada vez, además, ofrecen mayor integración con otras herramientas, como por ejemplo, herramientas de integración continua, que nos van a permitir, ¿vale?, desplegar o incluso ejecutar los tests en un servidor de integración continua, por ejemplo, en la misma infraestructura en la que tenemos nuestra aplicación en producción. ¿De acuerdo? De forma que se reduce el gap, ¿vale?, entre desarrollo y producción enormemente también, utilizando los servicios de cloud.
No se te oye, Miguel Ángel. Eso te oye. Gracias. Digo que este tema de integración continua me parece esencial que en el mundo en el que vemos que hace falta tener el software entregado con lo más rápido posible y en ese sentido, pues el otro día hicimos incluso un hangout, hablamos de DevOps y vimos que había muchas de esas herramientas que, bueno, las empresas grandes las están utilizando para poder hacerse más dinámicas y muchas cosas que antes hacía a mano, pues ya realmente no las tienes por qué hacer a mano. Y en este curso, pues vamos a ver también esta parte, ¿no? Con diversos servicios, diversas herramientas, Sí. ¿no? Sobre todo utilizaremos Jenkins, que es la herramienta de software libre más utilizada para ofrecer ese servicio. Y también veremos cómo utilizar Travis, que ofrece servicios gratuitos para proyectos software libre, que es un sistema como servicio, ¿no? Que te despreocupa de toda la gestión de recursos necesarios para ejecutar todos tus tests y se ha popularizado mucho por eso, porque es el sistema de integración continua de referencia de las aplicaciones en GitHub, ¿no? Entonces vamos a ver sobre todo cómo utilizar Docker en estos sistemas para independizar la tarea de ejecutar el test de lo que realmente es el test, ¿no? El test se empaqueta como un contenedor Docker y se ejecuta en cualquier sitio, ¿no? Eso es lo que vamos a ver. Joder, De pues eso hecho, está... de Sí, hecho, en Travis, por ejemplo, hay integración con servicios de Amazon, ¿vale? Es decir, si utilizamos determinados servicios de Amazon, ya tenemos integración con esos servicios, ¿vale? Y podríamos pasar a Amazon más rápidamente, ¿de acuerdo? nos hacía una pregunta también sobre el tema de Docker para producción. Vamos a aprender a hacer nuestros propios sistemas de producción en infraestructura que no dependa directamente de un proveedor cloud, Micael. Bueno, un poco lo que comentábamos antes. Vamos a poder instalar Swarm en Hierro. Lo que pasa es que nosotros no nos vamos a dedicar a la administración en sí. Vamos a partir de la base de que tú tienes un conjunto de máquinas dentro de una red y se ven entre sí y ahí vamos a instalar Swarm. De hecho, es muy sencillito. Te vas a cada máquina, ejecutas un comando y ya tienes Swarm. Ya tienes un clúster Swarm sobre un conjunto de máquinas. Pero como digo, nosotros no nos vamos a centrar en la administración porque precisamente es lo que te ofrece el cloud computing, no olvidarte de eso. Si no quieres, o sea, si tú quieres operar tu propia infraestructura, necesitas administrarte tú tu propia infraestructura, sobre esa infraestructura instalar Swarm y una vez que ya tengas Swarm instalado, hacer lo que vamos a ver en el curso, por así decirlo. Ujú. Otra Y cosa que estaba viendo. Sí, Pachi. en ese sentido, por ejemplo, si no quieres depender de un proveedor de cloud, es que te va a tocar hacer mucho trabajo. Probablemente quieras instalar algo tipo OpenStack, porque vas a necesitar elasticidad, porque si se te mueren máquinas, tienes que tener la capacidad de arrancar otras, ¿vale? Entonces, vas a necesitar un cloud privado, probablemente, tipo OpenStack, y eso es una guerra dura, ¿eh? Es un hueso duro de roer. Complicado. Claro. Luego veo que tenemos ahí la última parte, pone Native Cloud. No hemos hablado mucho de eso. Dices aquí, incluso ves una palabra que está muy de moda también, microservicios. ¿Que me podéis explicar un poquito mejor esta parte? Si quieres, Pachi, lo comento yo. En realidad es una manera de entender el desarrollo software. O sea, cuando tú tienes grandes equipos de desarrolladores que quieren aportar valor rápidamente al mercado y quieres tener agilidad, es complicado mover el elefante si todos colaboran dentro de la misma aplicación. Entonces, lo que se ha decidido es partir la aplicación en mini aplicaciones, en microservicios que se comunican entre sí, de manera que cada equipo de desarrollo puede diseñar, mejorar, desplegar y operar su propia parte de la aplicación, su propio microservicio. Entonces, esto está muy relacionado con el cloud computing porque si no fuera por el cloud computing sería difícil conseguir este dinamismo. Es como, por así decirlo, llevar a la máxima expresión el cloud computing. Cuando las aplicaciones que se venían haciendo durante toda la vida se despejaron en el cloud, se dieron cuenta de que había ciertas fricciones, ¿no? Entonces, que como, por así decirlo, que estaría bien que las aplicaciones hicieran determinadas cosas para aprovecharse mejor de las posibilidades del cloud. Bueno, pues llevado eso al extremo, encontramos una aplicación basada en microservicios. Entonces, esa es la arquitectura de aplicación ideal para aprovecharse de lo que te ofrece el cloud. En una aplicación orientada a microservicios, por ejemplo, normalmente la aplicación sabe que vive en el cloud. En ese sentido, puede descubrir servicios apoyándose en servicios del cloud, ¿vale? Entonces, yo podría descubrir que necesito determinado servicio que me ofrece una API REST simplemente consumiendo cierta información que me ofrece AWS, por ejemplo, ¿vale? Porque sé que estoy viviendo en AWS. Entonces, se trabaja mucho en la integración, ¿vale? Con los proveedores de cloud para ofrecer realmente independencia, tolerancia a fallos, etcétera, etcétera. Ujú. Durante la sesión también nos preguntaron sobre los requisitos de conocimientos que necesitaríamos para poder entrar en este curso.
En realidad no, o sea, de programación vamos a ver algún ejemplito, pero muy, muy poco. Es más tener cierta soltura con la shell, o sea, saber moverse por directorios, ejecutar comandos y tener unos conocimientos básicos de redes también, Pachi, ¿no? Un poco por el tema del firewall. Y a lo mejor, Pero bueno, entender cómo funciona una aplicación por capas, ¿vale? Las típicas tres capas, ¿vale? De presentación, negocio y, ¿vale? La capa de persistencia y un poco eso, sí, un poquito de redes, pero algunas cosas, ya digo, como antes se ha hablado CIDR, bueno, pues se explicarán, ¿vale? Eso no hay ningún problema. Y básicamente ser capaz de hacer entender un poquito la SEL, pero hay cosas de la SEL que también se van a explicar, como generación de pares eh, de claves pública-privada y cosas de este estilo. O sea que en general, como dice Mika, las aplicaciones las vamos a utilizar como una excusa para contar cosas, ¿vale? Pero no van a ser un fin en sí mismas, por lo tanto, no es necesario tampoco conocimientos extensos de programación ni nada de eso. Ujú. Una pregunta sobre Jenkins. ¿Necesitas un servidor extra donde realizas las pruebas para ejecutar Jenkins? mm, en el curso no, lo vamos a hacer en tu propia máquina, pero en la vida real es lo más recomendable, claro. De hecho, depende de la cantidad de trabajo que quieras que haga Jenkins, pues necesitas uno o incluso varios servidores que estén haciendo cosas a la vez. Depende de la cantidad de pruebas y de cosas que tengas que hacer, por ejemplo. O lo puedes alquilar a la nube y pagas por uso. Muy bien. ¿Y eso no sirve tanto para... O sea, Jenkins está más orientado a las pruebas o ya también el tema de deploy, de hacer el despliegue de aplicaciones, también lo hago a través de este... Jenkins en real- Jenkins en realidad es un sistema que te permite ejecutar tareas. Las Ajá. puedes planificar o ejecutarlas con un botón. Ahora, está un poquito especializado para testing porque si la tarea que ejecutas es un test, te puede pintar rojo o verde en función de cómo ha ido la tarea. Pero en realidad tú puedes hacer cualquier cosa. Lo que pasa es que Jenkins no está específicamente diseñado para deployment. Para deployment hay otras aplicaciones como Spinnaker, que están más orientadas a ver todo el ciclo de vida del software, si se despliega bien, se despliega mal, eso ya son herramientas mucho más específicas. Jenkins se utiliza más para testing, integración continua. Ujú. Pero nosotros vamos a verlas también alguna herramienta para deploy, para el... Sí, yo creo que nos va a dar tiempo a echar un vistacito. No vamos a entrar en mucha profundidad, pero sí que echaremos un vistacito sobre lo que nos ofrece. Muy bien. Bueno, pues yo creo que más o menos hemos cubierto... mira, Muy una por bien. aquí que dice Gustavo, si se puede combinar algunos servicios de AWS con la base de datos que está administrada por mi empresa. Imagino, no sé si entiendo yo que él tiene a lo mejor la base de datos en, en local, en su oficina, en sus instalaciones, físicamente, digo. Ahí, ahí en ese caso lo que te interesa es montar una red privada virtual, no VPN, que lo puedes hacer entre la red de Amazon y tu base de datos. De forma que los servicios que ejecutas en Amazon puedan acceder a través de VPN a tu base de datos. ¿Vale? Ese tipo de cosas se pueden hacer. ¿Vale? Si tienes el requisito de que tu base de datos tiene que estar en tu CPD y no te la puedes llevar nunca jamás a la nube, que a veces pasa con compañías grandes, ¿sabes? Y banca y cosas de estas. Muy bien. Bueno, eh, si compro un server no, bueno, no entiendo Sí, a por lo qué me mejor tiene un pregunto yo. servidor local. Bueno, ¿y qué tal la seguridad de Amazon? Datos sensibles a la tarjeta de crédito, por ejemplo. Yo imagino que por esto no hay, no hay que preocuparse. No, eso está totalmente controlado y bueno, es ver un poco la legislación, pero está cubierto. Todos los servicios hay, muchísimos servicios en España y en muchos países que trabajan en Amazon sin ningún problema legal. Muy bien. Bueno, pues si os parece, vamos parando la grabación por aquí. Yo